El Señor nos bendiga a todos en esta mañana preciosa. Creo que hoy tenemos una cita especial con nuestro Señor. Creo que no estamos aquí simplemente por reunirnos, por cumplir con un rito, por cumplir con una costumbre. Creo que hoy va a ser un día especial y hoy les tengo una invitación, iglesia, que vengan, pero no para venir y hacer lo mismo, sino para venir y salir de este lugar transformados. Amén. Si esta mañana te despojaran, iglesia, de tu empleo, si esta mañana te despojaran de tus títulos, si en esta mañana a ti te despojaran de tus ahorros, si te despojaran de la opinión de los demás, ¿qué serías? Vivimos en una sociedad que es adicta a la opinión de las demás personas. Vivimos en una sociedad que está constantemente buscando el valor en las etiquetas. Estamos rodeados de ellas. Puedes salir prácticamente a cualquier calle, en todo lugar, y vamos a encontrar pancartas, anuncios de cómo tienes que vivir, de cómo te tienes que vestir, de cómo se ve una persona mejor, cómo luce mejor. En el televisor constantemente, en los anuncios, en todos lados, todo lo que compramos prácticamente es una forma de buscar darle valor a las personas por etiquetas externas. Lamentablemente, nos definimos por lo que hacemos, nos estamos definiendo por lo que tenemos o por lo que nos falta. Pero hoy vengo a decirte, iglesia, vengo a decirte que el valor que nosotros tenemos, tu verdadero valor, fue sellado mucho antes de que tú nacieras. En el taller eterno del Señor, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. En el Antiguo Oriente, solamente los reyes o los tiranos se atrevían a llamarse la imagen de los dioses. Si vamos un poquito a la historia del Oriente, la historia de la humanidad está llena de personas que se solían llamar a sí mismos la representación de Dios. La cultura egipcia, por ejemplo, es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Ellos eran adorados como si fueran dioses. Los romanos también. ¿Quién era César? ¿Por qué mataban a los cristianos en el Coliseo? Justamente por lo mismo. Si no adoraban a César, pues morían. Porque César se creía a sí mismo la imagen de Dios. El resto de la humanidad simplemente era mano de obra descartable. Pero Génesis desató una revolución cósmica al declarar que el Dios verdadero sella su imagen en ti, en mí, en el obrero, en la viuda, en el extranjero. Todos llevamos la imagen de Dios. Dios democratizó su realeza y hoy vamos a descubrir, iglesia, el peso de llevar el ADN del Rey de Reyes. La iglesia primitiva resumió esta verdad en una expresión teológica eterna. Una expresión que está en latín, pero que se traduce en la imagen de Dios. Imago Dei. Todo ser humano tiene una dignidad intrínseca porque porta el diseño de su creador. Fuimos diseñados para ser sus representantes en la tierra. Ese eres tú y ese soy yo. La Biblia conecta esta imagen con su gloria a través de dos palabras fascinantes. La primera de ellas se encuentra en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea kabod.
No sé si alguna vez la han escuchado. Esta palabra significa gloria. Se traduce como gloria. Y usted la lee y no pareciera, más allá de lo que está leyendo, una cosa que tenga importancia, pero transmite desde el hebreo una idea de peso, de sustancia, de importancia. Describe una presencia tan real que cambia el ambiente. Vamos a ir, por ejemplo, a Éxodo 40:34. Veamos rápidamente este fragmento en Éxodo 40:34. Si tiene su Biblia, si no puede escuchar, pero le invito a que busquen su Biblia. Éxodo 40:34 y vean este ejemplo donde aparentemente el término no hace mucha relevancia, pero cuando indagamos en él nos damos cuenta que obviamente tiene una importancia profunda. Éxodo 40, versículo 34. Lo tienen, dice así. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Vean aquí. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Usted lo lee y dice, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Bueno, me puedo imaginármelo, pero no entiendo cómo es que la gloria o una gloria puede llenar un tabernáculo. ¿Se entiende? Porque kabod, esta palabra que se traduce como gloria, describe en realidad en su profundidad, de su raíz, una presencia tan real que cambia el ambiente. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, esta palabra se encuentra en el griego como la palabra doxa. Doxa es, a diferencia del Antiguo Testamento y el kabod, es o significa la gloria hecha visible. Gloria hecha visible. Doxa es gloria hecha visible. Es cuando lo invisible de Dios puede verse claramente. Vean este otro ejemplo. Juan 1:14, aunque yo creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Juan 1:14. Si lo han leído muchísimas veces seguramente. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que vimos? Su gloria. ¿Cómo que su gloria? Bueno, gloria, la palabra griega doxa, es literalmente cuando lo invisible de Dios puede verse con claridad. Y ahí está Jesús. O sea, el plan de Dios es muy sencillo. Es un plan sencillo, pero es profundo. Él deposita su presencia en tu vida, o sea, su kabod, el peso de su espíritu, para que esa presencia se haga visible delante de los demás. Su doxa. Dios, en esencia, Dios nos llena por dentro para que Cristo se vea por fuera. Sencillo, pero es profundo. El plan de Dios es este. No hay otro, hermano. Muchas veces nos atiborramos de planes, de cargas, de ministerios, pero ese es el plan central de la vida de un cristiano. Y nos olvidamos muchas veces de la esencia de lo que Dios quiere en nosotros, de su propósito en nuestra vida. Ahora bien, aquí viene lo bueno. Nadie, hermano, se despierta una mañana reflejando el carácter de Cristo simplemente porque sí, por accidente. Dios tiene un método de transformación y a lo largo de las Escrituras ese método tiene un nombre. El fuego. No un fuego que destruye. No un fuego que acaba, ¿verdad?, con la vida de la persona, que la vuelve loca. Estamos hablando de un fuego que revela, que purifica y un fuego que transforma.
Si vamos a la Biblia, y no vamos a leer todos los textos, por supuesto, no los vamos a leer, pero si vamos a la Biblia, y usted ha leído estas historias seguramente, pero no se ha dado cuenta, o sí, la Biblia está llena de fuego. Por ejemplo, Dios llama a Moisés desde una zarza ardiente, ¿sí o no? Desciende sobre el Sinaí en fuego, ¿sí o no? Responde a Elías mediante fuego, ¿sí o no, iglesia? Guía a Israel con una columna de fuego. Y cuando nace la iglesia, todos sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende como lenguas repartidas como ¿de qué? La Biblia está llena de fuego. Cuando observamos la vida del apóstol Pedro, descubrimos que su metamorfosis de pescador impulsivo a columna de la iglesia estuvo marcada precisamente por 3 fuegos específicos. El origen de este proceso ocurre a la orilla de un lago. Pedro era un pescador profesional, llevaba toda su vida pescando y venía de una noche de fracaso total. Una noche entera de trabajo, pero no pescó nada. Seguramente mosquitos. Así que el hombre viene y están en la arena, están agotados. El que ha ido a pescar sabe que en la noche tú puedes encontrarte cualquier cosa, ¿verdad? Pero es tremendo, es muy agotador, es muy cansado. Yo nací en Cuba, una isla, y aunque ahí no se pesca nada, porque no permiten pescar, pues he ido a pescar. Cuando he podido, he ido a pescar, porque ni pita ni anzuelo hay. Pero he ido, y es cansadísimo, es agotador. Pedro era un pescador profesional, y venir de la noche, estar sin nada, ¿verdad? Las redes vacías, ahí está en la arena, tratando de limpiar, tratando de recoger. Y Jesús llega, un carpintero, y le dice: Pedro, boga mar adentro. O sea, en otras palabras, ve a pescar otra vez, entra, métete otra vez para el mar y echa las redes. Espérate, Jesús, espérate. ¿Cómo es? Pedro, un profesional que se ha dedicado toda su vida a eso, llega del medio del mar, agotado, cansado, y un carpintero le va a decir a un pescador profesional lo que tiene que hacer. Es un poco absurdo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora bien, vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, porque es que la historia es realmente interesante. Lucas 5, la historia se encuentra en Lucas 5, del 1 al 11. Si quieren pueden escuchar, hermano. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: aquí está, ¿verdad? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un pasaje hermoso que revela un milagro. Y usted dirá: ¿qué milagro? Pues sí, revela un milagro que a veces pasamos por alto, y el milagro ocurre cuando la palabra de Cristo, hermano, pesa más que la lógica humana. Porque usted dirá: ¿qué tiene que decirle un carpintero a un pescador profesional? Pero para Pedro tuvo mucha más importancia su palabra que la lógica
que el sentido, que todos los años de experiencias que Pedro había tenido. Y Pedro fue. Al ver las barcas casi hundirse por la pesca, ¿qué pasa? Pedro cae de rodillas y confiesa: apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí ocurre algo sumamente interesante. Esto se llama el peso del cabot, el peso de la presencia, el peso de Jesús. Reveló la condición del corazón de Pedro. La luz siempre expone lo que la oscuridad oculta, siempre. Para que Dios, hermanos, te llene con su presencia, primero tienes que vaciarte de ti mismo a través del quebrantamiento. Todos queremos a Dios. Si nos preguntan a nosotros, tú eres cristiano, ¿por qué eres cristiano? ¿No? Porque yo creo en Dios. Y ese creo implica muchas veces que yo siento que tengo a Dios porque le creo. ¿Sí o no, iglesia? Porque lo siento. Pero ¿cómo sabemos realmente que estamos llenos de Dios? ¿Cómo tú sabes que tú estás lleno de Dios? ¿Porque te bautizaste? Porque eso creemos. Creemos que al bautizarnos recibimos el don del Espíritu Santo. Y simplemente aceptamos eso y seguimos igual. Seguimos siendo nosotros mismos. Pero para que Dios te llene con su presencia, para que ocurra un milagro como el de Pedro, que reconoce quién es él y que necesita de Dios, iglesia, primero tienes que vaciarte de ti mismo a través del quebrantamiento. Y usted dirá, ¿qué rayos es el quebrantamiento, hermano? Explícame, porque ahí sí estoy botado. Pues te voy a explicar con suma brevedad. Pero antes te voy a contar una breve historia. En el Instituto Baxter yo tenía un profesor que se llamaba Miguel Osvaldo Aguilar. Profesor excelente. Este hombre sabía hebreo, sabía griego, tenía 2 máster en teología, 2. Me dio historia del cristianismo, ética cristiana, un montón de clases. Y el hombre era el hombre más sencillo que yo había conocido en mi vida. Con tanto conocimiento, pero sumamente sencillo. Lleno de tanto conocimiento, pero resumía todo lo que él sabía en una frase. Tienes que vaciarte para estar lleno de Cristo. Si quieres que Cristo se forme en ti, tienes que vaciarte. Y aquí está el punto del quebrantamiento en su máximo esplendor. El quebrantamiento no es ser menos, hermano. No es quitarte tu dignidad. El quebrantamiento es dejar de ser el centro. La lógica del contenedor. ¿Por qué necesitamos nosotros ser quebrantados? ¿Por qué nos venimos a reunir todos los domingos acá? O las veces que nos reunimos. ¿Para aprender más? ¿Para llenarnos más de información? ¿Para repetir lo que escuchamos? Eso hay que cambiarlo. Eso es parte de lo que debemos hacer, pero no es el todo. Tenemos que venir a este lugar para salir cambiados. ¿Y cómo nosotros cambiamos si estamos llenos? Hermano, imagina que tu vida es un vaso. Si ese vaso está lleno hasta el borde con tus propias opiniones, con tus propias capacidades, con tu orgullo, con tus planes, aunque Dios intente derramar su gloria, su cabot, simplemente el vaso, ¿qué va a hacer? Si está lleno, se va a desbordar. ¿Por qué? Porque no cabe más nada. El quebrantamiento es la acción de vaciar el vaso. Es, en otras palabras, la rendición de la autosuficiencia. En Lucas 5, lo que hemos acabado de leer, Pedro era un experto, sabía pescar, conocía el lago, Pedro estaba lleno de su propia pericia. Cuando él dice, Señor, soy pecador, él está haciendo no solamente una confesión de culpa, es un acto de vaciado. Por eso cuando lo leemos, puede parecer una historia normal, puede parecer, bueno, sí, el Señor le dijo,
Pero en realidad estamos en presencia, hermanos, de un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque el fuego, hermanos, no puede transformar lo que está blindado por el orgullo. Solo puede transformar lo que está abierto y disponible. Ahora bien, el drama humano es que nunca dejamos de reflejar el problema. El problema del humano es que reflejamos lo equivocado. Romanos 1, 21 al 23 nos dice con muchísima claridad. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, nos revela cuál es el origen de este problema. Dice 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este es el drama humano. ¿Qué pasó con el humano? ¿Cambiaron la qué? La gloria. Cambiaron la presencia, cambiaron el distintivo, cambiaron el sello que Dios puso en el ser humano para reflejar otra cosa. Reflejamos lo que nosotros más contemplamos o nosotros tememos. El primer fuego empieza alrededor de una fogata de brasas en el patio de un sumo sacerdote. El Pedro autosuficiente que prometió morir por Jesús se quiebra ante la pregunta de una criada y lo niega 3 veces. Juan capítulo 18, versículo del 15 al 27, nos enseña esta hermosísima historia que les invito a leer, una historia bastante corta que pueden escuchar o pueden buscar Juan 18 del 15 al 27. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, o sea, que ayudaba, que trabajaba con él, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Muy bien. Hasta el 27. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy.
uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Qué historia tan interesante, hermano. El fuego, ese fuego en el que ellos estaban allí, reveló que todavía había demasiado de Pedro en Pedro. Dios muchas veces permite que nuestra fragilidad quede expuesta, no para avergonzarnos, iglesia, sino porque ama demasiado nuestro diseño original como para dejarnos igual. Hermano y hermana, el fracaso no es tu final. Después de resucitar, Jesús prepara otra fogata. ¿Se dan cuenta que en cada porción, en cada ejemplo, hay un fuego? Después de resucitar, Jesús está a la orilla de la playa otra vez y prepara otra fogata. Vamos a leer el texto, Juan, ahí mismo en Juan, pero el versículo, capítulo 21. Capítulo 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es una curiosidad, pero está en el griego y es súper lindo. En el griego original, la palabra para esta fogata de brasas es el término griego antraquía y aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En la noche de la negación, cuando Pedro estaba en el patio, niega 3 veces a Jesús, y en la mañana de la restauración. Está junto a Jesús, está allí cerca de Jesús, y en las dos aparece esta palabra antraquía. Jesús, hermanos, lleva a Pedro al mismo escenario de su caída, una fogata de brasas. Parece que algo no es casual aquí, ¿verdad? Pero lo hace no para reprocharle, sino para preguntarle 3 veces, como en este texto, ¿verdad? ¿Me amas? Interesante, ¿verdad? Miren, les cuento una historia para ilustrar un poco mejor. En el siglo XV, varios maestros escultores abandonaron un bloque de mármol de 5 toneladas. Eso fue en Florencia. Lo declararon inservible, rompieron, quebraron su base. O sea, tuvieron un error de cálculo que acabó con la piedra, ya no podían trabajar en ella. Pasaron 26 años a la intemperie hasta que Miguel Ángel Buonarroti asumió el reto de coger el mismo bloque de 5 toneladas y esculpirlo. Lo habían desechado, lo habían dejado a la intemperie, no sirve, está roto, no hay forma de trabajar en él. 26 años después, vino Miguel Ángel Buonarroti, asume el reto y esculpe lo que nosotros conocemos hoy como el David. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que Miguel Ángel toma algo que ya no servía y lo convierte en una obra maestra? Hermanos, porque Miguel Ángel no vio una piedra. Él no vio algo roto. Él no lo vio arruinado. Él no dijo lo mismo que dijeron los demás. Él vio lo que estaba oculto y dentro, él dijo, vi un ángel en el mármol y tallé hasta que lo dejé libre. Eso, hermanos, hace Cristo en nosotros. Él no destruye, sino que esculpe a través del perdón para restaurar su cabot en ti. En Pentecostés sucede algo similar.
El fuego definitivo desciende en forma de lenguas ardientes. Vamos a leer el texto, Hechos 2, del 1 al 14. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué pasó aquí? Esto es épico. El Pedro que negó a Jesús 3 veces en su cara, luego queda un poco como decepcionado porque Jesús le repite 3 veces. Quizás no entiende, pero ese mismo Pedro que se esconde, que niega, ese mismo Pedro ya no existe. Ahora se pone de pie frente a miles de personas y predica con un denuedo implacable. ¿Qué fue lo que lo cambió? ¿Qué transformó a Pedro? Hermanos, lo que transformó a Pedro fue el fuego del Espíritu Santo que Cristo hizo en Pedro. ¿Qué pasó? Ya Pedro no tenía más de Pedro, tenía de Cristo, tenía su cabot. Y eso, hermanos, eso se traduce como doxa, la gloria de Dios hecha visible en una vida humana. Eso fue lo que pasó en Pedro. Hombre roto, un hombre que estaba lleno de sí mismo, se ha vaciado y ahora está lleno de Dios, lleno de Cristo. ¿Y qué pasa con una persona que está llena de Cristo? Es capaz de hacer esto delante de miles de personas, predicar con un denuedo increíble. Ahora bien, si el fuego de Dios transformó a Pedro para que Cristo se viera en él, ¿cuál es el propósito de que nosotros estemos hoy aquí? Está muy linda la historia, hermano, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué propósito tiene eso para mí? Explícame. Hemos escuchado este texto muchísimas veces. De hecho, creo que se ha repetido en las últimas predicaciones varias veces, pero es un texto sumamente importante. Primera de Pedro 2:9. Fuimos llamados, lo resumo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Lo hemos leído muchas veces. La pregunta, no vamos a leer el texto, ya hemos leído bastante. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se ven esas virtudes reflejadas día a día? ¿Cómo se ven? Y aquí es donde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se dan la mano en un solo clamor. El profeta Miqueas lo resume en un pasaje cumbre y siglos más tarde Jesús lo convierte en el corazón de su mensaje. ¿Qué mensaje es este? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Si quiere lo puede anotar o simplemente escuche, no lo vamos a buscar. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. 1. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte
ante tu Dios. Parece algo sencillo. Parece una lista a cumplir, ¿verdad? No, hermano, eso no está tan complicado. Miren, en Miqueas, el pueblo pretendía conformar a Dios con rituales exagerados. Miren esto, qué curioso. Miren, el texto dice en Miqueas que querían ofrecerle a Dios miles de carneros. ¿Cómo era que Dios se conformaba en ese entonces? ¿Por medio de qué? De holocaustos, ¿verdad? Rituales. Se le traía de todo tipo de animales. ¿Cómo era que Dios se conformaba? Hay que sacrificar. Así que el pueblo dice, vamos a agradar a Dios llevándole miles de carneros. Pero miren a dónde llevan esto que dice, y vamos a hacer va a ser tanta la ofrenda que vamos a ríos, ¿verdad? Llenar ríos de aceite. Así dice el texto, Miqueas capítulo 6, versículo 7. Dice así. Y el 8 dice, ¿qué pide Jehová? O sea, yo no estoy pidiendo eso. Está bien, el holocausto está bien, pero lo que yo pido de ti es esto. Y dice lo siguiente, ¿verdad? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. El profeta lo que hace en otras palabras es frenarle el carro. No sé cómo se dirá aquí en España, pero espérate, aguántate un poquito. No es eso lo que yo quiero. Dios, hermanos, no quiere ritos que estén vacíos. Vamos a cumplir, vamos a ir, vamos a participar. Dios no quiere ritos. Lo mismo sucedió en Isaías. Isaías capítulo 1 es un capítulo, pero que nos habla igual, lo mismo. Mejor. Tenemos que disfrutar, perdonar, porque Dios disfruta perdonarnos. Es así de sencillo. ¿Por qué perdonamos? Porque Dios nos perdona. Amén. Imagínese usted que Dios diga, no, a este lo voy a perdonar la semana que viene. Que se embarque. Si nosotros, hermanos, recibimos de gracia, ¿qué nos está limitando a dar de gracia también? Y caminar humildemente con Dios, este es el motor de los otros dos. Si queremos caminar humildemente con Dios, hermanos, Pedro cayó porque caminaba en autosuficiencia. Él creyó que lo que sabía, eso que sentía Pedro, eso que lo llevó a picarle la oreja a Marco, ese impulso era suficiente, pero estaba lleno de sí mismo. Así que si nosotros queremos caminar con humildad y al lado de nuestro Dios, hay que reconocer cada mañana, Señor, si tú no vas conmigo, hoy no soy nadie. Amén. Es, en otras palabras, someter nuestro orgullo a la corrección de su palabra y entender que los logros son suyos. No son míos, no es mi capacidad, no es lo que yo soy, no es lo que me han dicho que soy. La gloria es de Dios. Nosotros solamente somos administradores. ¿Cómo nosotros sabemos si Cristo realmente se está viendo en nosotros? Porque una pregunta es cómo nosotros lo hacemos y otra es si eso que hacemos se está viendo. ¿Sí o no? Es importante, ¿o no? ¿Cómo sabemos si Cristo realmente se está viendo más en nosotros? Bueno, la respuesta, déjenme decirle, no está en los años. No está en estar sentado aquí 20 años ni en ningún lugar, ni está en los ministerios que lideramos. La respuesta se ve en el peso de nuestra vida diaria. ¿Estamos creciendo en justicia? Cuando tengas un chance, si tú quieres saber si tú realmente estás cambiando y estás mostrando a Cristo, pregúntate, ¿estoy creciendo en justicia? ¿Estoy amando misericordia? ¿Estamos caminando con profunda humildad? Cuando estas tres realidades bíblicas operan en nosotros, entonces la doxa, la gloria de Dios que se hace visible, no solamente la que está presente, la que se hace visible, se manifiesta. Todo el mundo ve. ¿No dice un texto bíblico que a nosotros nos conocen por qué? ¿Por qué se conoce? Por los frutos, pero hay otro texto que dice porque amamos, ¿verdad? El amor no es nada más algo en el corazón. El amor cuando se ama se manifiesta. Es evidente. Y la gente dice, ¿cómo se quieren?
como me quiere, como lo quiere, porque el amor no puede ser nada más algo de uno. El amor siempre se manifiesta. Entonces, esta realidad, hermanos, hace que la oración de la iglesia primitiva se vuelva real. El sueño de Pablo, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo somos transformados, iglesia? Eso no es metafórico. De gloria en gloria. Cuando lo que está en nosotros se ve, allí hay transformación. Cuando el Espíritu, el cabot de Dios está en nosotros, somos transformados porque se ve. De gloria en gloria, ahí entonces puedo decir, estoy siendo transformado. Se está haciendo visible Cristo en mi vida. Amada iglesia, todos tenemos un poco del Pedro que pescaba en el fracaso, del Pedro que prometió de más y del Pedro que lloró amargamente tras fallar. Pero hoy, el fuego que lo restauró a él está disponible para ti. No mires a tu lado, mira a tu corazón. ¿Qué área de tu vida necesita hoy pasar por el fuego purificador para que tu reflejo deje de estar distorsionado? Quiero invitar a la iglesia en esta mañana a que todo aquel que haya reconocido a través de este mensaje que necesita limpiar su reflejo porque lo tiene distorsionado, que se ponga en pie, no tenga ninguna pena. Y quiero invitarles a hacer una declaración que sea nuestra declaración y que sea la oración de nuestra vida hasta que Cristo se vea en mí. Quiero invitar a la iglesia que se ponga de pie. Todos aquellos que consideren que tienen que limpiar ese espejo de su vida pueden hacer esta declaración junto conmigo. Hasta que Cristo se vea en mí. ¿Hasta cuándo, hermano, tengo que transformarme? Hasta que Cristo se vea en mí. Hasta que Cristo se vea en mí. Vamos a orar. Les invito a orar. Oremos. Bendito Padre y Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque no te conformas con dejarnos como nosotros estamos. Gracias porque nos amas lo suficiente como para introducirnos en tus fuegos purificadores. Perdónanos, Señor, las veces que nosotros hemos reflejado nuestro propio orgullo, nuestros temores o el sistema de este mundo. En lugar de ello, Señor, ayúdanos a reflejar tu carácter. Te pedimos que sopeses nuestras vidas. Danos un corazón que haga justicia, que ame con misericordia y que camine en absoluta humildad contigo. Saca, Señor, el ángel del mármol de nuestra vida. Rompe. Nos bendiga, iglesia.